Muy buenos días, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar el tema que últimamente viene siendo de bastante discusión y promoción, como es BIM Perú. Este primer video presenta la primera parte, los aspectos normativos y el plan de implementación del BIM Perú. Para empezar, debemos presentar: soy miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, soy ingeniero agrícola, soy miembro del Project Management Institute y gracias a un diplomado en gerencia de proyectos desarrollado en la Universidad de Piura. Asimismo, en el tema BIM, he desarrollado cursos de gestión para proyectos de construcción con enfoque BIM y un certificado del Centro Internacional Autorizado de Autodesk en BIM para la gestión en la construcción. Las normas legales son la base sobre la cual se desarrolla todo el andamiaje de ejecución en el país y sobre todo de los proyectos de inversión pública. Ingresemos a ver ahora cuál es toda la historia, la línea de tiempo de las normas relativas al BIM en el Perú. La implementación del BIM podemos rastrearlo desde el 24 de mayo del 2018 con el Decreto Supremo 056, que plantea la política general del gobierno. Luego, el 16 de septiembre de ese año, 2018, del año pasado, que modifica la ley de contrataciones. El 19 de diciembre, el reglamento del INVIERTE-P. El 31 de diciembre aprueba la Política Nacional de Productividad y Competitividad. Y como no podía faltar el soporte técnico, el Instituto Nacional de la Calidad, el 17 de enero, aprueba la Guía Marco para el Modelado BIM y el Modelado de Información, Manual de Entrega Parte 2, con el marco de trabajo. El 17 de julio de este año, ya estamos en este año, se emite el proyecto de lineamientos BIM. El 28 de julio de este año se aprueba el Plan Nacional de Productividad y Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura de la Competitividad. El 8 de septiembre se emite el Decreto Supremo 289, donde precisa la incorporación progresiva del BIM en los proyectos de inversión pública. Y hace poco, el Decreto de Urgencia 018, que establece las medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Finalmente, lo más reciente también que hemos tenido es el Congreso Internacional de BIM, usos del BIM en proyectos de construcción, promovido por el Ministerio de Construcción, Vivienda, Construcción y Saneamiento, que contó con la participación del sector público, del sector privado y los grupos de trabajo que están implementados a nivel de gobierno central. Pasemos a ver ahora algunos aspectos de estas normativas y cómo es que están determinando la ejecución de la estrategia BIM Perú. El 24 de mayo, hemos dicho, arranca con la política general de gobierno. En el artículo 2 de esta norma señala que es de aplicación inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales y las entidades dependientes de ellos en el marco de sus competencias. Es decir, la política general del gobierno, que es de acuerdo al sistema de planificación del Estado peruano, la política que define cada gobierno que ingresa en la administración del Estado. En el artículo 3 se determina 5 ejes de la política general del gobierno 2021 que vamos a tener presente cuando
se van a plantear los objetivos de ejecución, los objetivos de planificación y los objetivos de desarrollo de cualquier intervención del gobierno en sus 3 niveles, que son la integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población, y la descentralización efectiva para el desarrollo. 5 ejes de política general que van a estar presentes en el desarrollo de todo tipo de intervenciones del Estado en este periodo, así definido. Luego tenemos el 18 de septiembre el decreto legislativo 1444 que modifica la ley de contrataciones. Para el tema de BIM, en el artículo 3 incorpora, entre otras modificaciones, la 13ª disposición final en la ley de contrataciones que dice: las entidades ejecutan las obras públicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Mediante decretos supremos se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública, etcétera, etcétera. Es decir, se está procesando normativamente la posibilidad de la incorporación progresiva, como nosotros vamos a observar en el transcurso de las siguientes normas que también están afectando prácticamente todas las normas referidas a los proyectos de inversión pública y a la infraestructura tanto pública como privada. Luego, el 9 de diciembre, el Decreto Supremo 284/2018F, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1252. Este decreto legislativo es el referido al INVIERTE-P. En su capítulo 2, artículo 8, párrafo 4, se sostiene que la DGPMI, o sea, la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el ente rector del INVIERTE-P, tiene por función emitir las metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. Y señala en su 4ª disposición complementaria la incorporación de metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información. Pero, ¿a qué viene esto? Aquí se plantea metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información. Esto es el BIM. Progresivamente, el 31 de diciembre se emite el Decreto Supremo 345/2018, donde se aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad. El 17 de julio de este año se emite la Resolución Ministerial 242, donde se plantea para discusión nacional los proyectos de lineamientos BIM. Ese mismo mes, el 28 de julio, se emite el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. El 8 de septiembre, ya hemos visto, se incorpora a través de la norma 289, Decreto Supremo 289/2019, la incorporación progresiva del BIM en proyectos de la inversión pública. Es decir, estamos observando a través de esta secuencia normativa que paulatinamente se viene procesando la definición más específica de la implementación del BIM en el Perú. Y finalmente, hace un par de semanas, el 28 y 29 de noviembre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dentro de este esquema de ir conociendo, de ir consolidando y de ir mejorando toda la estrategia BIM Perú, se desarrolló el Congreso Internacional denominado Uso del BIM en Proyectos de Construcción. Como habíamos dicho, esto es un hilo conductor que tiene que ver con la incorporación y la implementación de metodologías de trabajo colaborativo en la administración pública en los 3 niveles de gobierno en forma progresiva. Y esto es posible
también sustentado técnicamente en base a la especificación técnica peruana, guía marco para el modelado BIM, y la norma técnica peruana referida al marco de trabajo, manual de entrega de información en el modelado de la información de edificios, que se toma como referencia para los trabajos de modelado virtual de información. Gracias a el quincenario Boletín AFIN 251 de el miércoles 11 de diciembre recientemente, donde cogemos esta presentación, es un detalle de un solo vistazo del decreto de urgencia 019 últimamente dictaminado, que establece las medidas extraordinarias para la promoción e implementación de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura de Competitividad. Entonces, se señala en esta norma que hay dos elementos que constantemente han trabado las inversiones y que a través de este decreto de urgencia 019-2019 se está impulsando para el mejoramiento de las intervenciones en el país, que son la liberación de áreas y la tramitología de permisos. Las medidas para impulsar, que están definidas en estos círculos, en estos 10 puntos, están referidos a las licencias de habilitación, la compatibilización de proyectos, los trámites de procedimientos administrativos, las tasaciones, los proyectos complementarios, el sistema de contratación de obras y servicios, la liberación del registro de interferencias, la implementación de servidumbres, las medidas en materia ambiental y las medidas en materia de intervenciones arqueológicas. Todo este esquema, resumen, es lo que se plantea en este decreto de urgencia como la definición de los proyectos que se van a intervenir en las próximas semanas. Esto es nuevamente la visión panorámica de las normas emitidas referidas a la estrategia BIM en el Perú. En el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, que ha sido emitido a través del Decreto Supremo 237 el 28 de julio, tenemos el esquema de plan. Bueno, el esquema en que está impreso, expresado, señala una serie de acrónimos, es decir, las definiciones que se presentan ya como nuevo vocabulario en el tema del BIM Perú. En la introducción se señala alcance y objetivo, medidas por objetivo prioritario, el seguimiento, la especialización, y en los anexos se define 3 anexos: el funcionamiento de los comités técnico público-privados, el formato de ficha medida y las medidas sectoriales. De este esquema hemos extraído que está definido en 3 fases: la estrategia integral para la competitividad y productividad del país. La primera fase, es la etapa prospectiva en la que se estableció la visión, los objetivos y los lineamientos de gobierno, y que han sido aprobados mediante el Decreto Supremo 045 y que ya hemos visto. Eso ya está ejecutado. La fase 2, que es el plan de competitividad, que representa la segunda fase, que es una síntesis articulada y consensuada que ya está ejecutada. Y en este momento se está ejecutando la fase 3, está en proceso de ejecución la fase 3, que se centrará en garantizar la implementación de las medidas contenidas en el plan. En esta fase se creará un sistema funcional, es decir, va paulatinamente a establecerse organismos, mecanismos, estructuras para la implementación del plan BIM Perú. De este plan
de este esquema de plan que está desarrollado, el Plan Nacional de Competitividad, el punto 3 es referida a las medidas por objetivo prioritario. Y en estas medidas se señalan 9 objetivos: infraestructura, capital humano, desarrollo de capacidades, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios productivo, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental. Para nuestro desarrollo, desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista del BIM Perú, para nosotros, el tema 1, dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, es lo que nos está convocando. De estos 9 objetivos, en todos los objetivos hay asignación de recursos, en todos los objetivos prioritarios hay responsabilidades, como estamos viendo acá. Se forman comités técnicos público y privado. Es decir, la nueva tónica de intervenciones ahora es trabajar técnicamente con comités de carácter público-privado para las intervenciones a nivel país. Y se señala en cada objetivo prioritario cuál es la entidad conductora. Y para el caso de infraestructura que nos convoca es el Ministerio de Economía y Finanzas. Veamos los hitos en que están definidos, en los hitos temporales del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Primero, el primer hito que se ha definido desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2020, que plantea el seguimiento de medidas de corto plazo, etapas iniciales de medidas de implementación. Nosotros estamos observando a través de los medios de comunicación en nuestro país cómo es que el gobierno viene aprobando transferencias, viene aprobando la ejecución de proyectos y hay recursos que están siendo destinados para las intervenciones en todos los rincones del país. Y este primer hito, que tiene que ver con las medidas de corto plazo, va prácticamente en 13 meses, diciembre de 2019, diciembre de 2020. Luego tenemos el segundo hito hasta julio del 2021. Es decir, tenemos desde la finalización del primer hito hasta el segundo hito 18 meses de ejecución que tiene que ver con los logros del gobierno hacia el bicentenario, vinculados hacia los objetivos establecidos en el Decreto Supremo 054. Luego, el tercer hito que va hasta julio del 2025, o sea, tenemos del segundo al tercero los 5 años de tiempo que tiene que ver con los logros hacia el mediano plazo. El cuarto hito va hasta julio del 2030 y contiene los logros en el largo plazo vinculados a los objetivos del desarrollo sostenibles. Este término que nosotros vemos acá, del objetivos del desarrollo sostenibles, tiene que ver con las orientaciones generales de las Naciones Unidas de los objetivos de desarrollo sostenibles. Estamos observando un periodo de tiempo que va a más de 10 años. Y esto implica que se está definiendo un periodo de planificación del desarrollo, de la ejecución de inversiones en el Perú, que abarca 3 periodos de gobierno. El actual periodo de gobierno, que inició el 2017 y terminará el 2021, el siguiente periodo de gobierno del 2021 al 2025 y un tercer periodo de gobierno del 2025 al 2030. Es decir, como país, el gobierno actual, el Estado, se está colocando metas a trabajar estratégicamente en el desarrollo estratégico del Perú. El reto ahora es que este planteamiento técnico tenga la sostenibilidad del caso, y para ello es importante que los actores, tanto privados como públicos, que la institucionalidad del país y entre ellos sus profesionales,
tengan la suficiente capacidad de sostener el desarrollo estratégico del país, a pesar de que puedan cambiar los gobiernos, a pesar de que pueda cambiar la administración nacional, se pueda sostener técnicamente el desarrollo estratégico del país. ¿Qué es el BIM? Entremos ahora en el tema que nos convoca. Hemos visto toda la estructura normativa que está dando pie para el desarrollo propiamente dicho de lo que es la estrategia BIM Perú. ¿Qué es el BIM? El BIM es una metodología de trabajo colaborativo sustentada en el modelamiento digital de la información. Ojo, aplicable a las fases de formulación y evaluación, a la ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión que tienen componentes de infraestructura. El objetivo central del BIM es concentrar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos los agentes involucrados en las diferentes fases del ciclo de inversión, permitiendo una gestión integrada de la misma, aportando eficiencia, transparencia y la calidad de la inversión en la infraestructura. Esto ya está demostrado. En el Perú se han desarrollado varios megaproyectos con esta tecnología que está demostrando, o esta metodología, o estos procesos que están demostrando estos elementos de eficiencia, transparencia y calidad en la inversión. ¿Cuáles son las ventajas del uso del BIM que se han evaluado? Son la trazabilidad de procesos, tiene que ver con llevar un seguimiento al detalle de todos los procesos que se incorporan en la ejecución de inversiones, los estándares de calidad que ahora se están introduciendo, estándares internacionales de calidad de los diferentes niveles y procesos, la predictibilidad y control de costos y plazos, que es uno de los elementos tangibles que se visualizan cuando se aplican metodologías BIM, la información homogénea y oportuna, ya que todos los actores interactúan sistemática e interoperan para tener los objetivos que se plantea el proyecto. Y el resultado más inmediato es la reducción de costos y plazos. El BIM supone la evolución de los sistemas de formulación y ejecución de proyectos de infraestructura tradicionales basados en la elaboración de planos, ya que incorpora información geométrica, que es la 3D, la información de tiempos, que sería la cuarta dimensión, la información de costos, que sería la quinta dimensión, la información ambiental y energética, que sería la sexta dimensión, y la información relativa al mantenimiento, que sería la séptima dimensión. Entonces, esta metodología BIM es una plataforma de trabajo colaborativa y concurrente. El objetivo y lo más inmediato que se logra como resultados positivos es detectar interferencias entre el diseño, reduciendo retrasos y sobrecostos en obras y aportando calidad y transparencia y trazabilidad, además de ser un potente modelo digital para la operación y mantenimiento. Es decir, el trabajo colaborativo va a permitir que las diferentes especialidades que intervienen en un proyecto puedan todos visualizar, sin que esté todavía construido, cómo es que va quedando, tipo maqueta virtual, cómo va quedando la infraestructura. Entiéndase esto: edificaciones urbanas, carreteras, puentes, represas, canales, plantas industriales, desarrollo minero, desarrollo agropecuario. Es decir, en este momento, al estado actual de la tecnología virtual, se puede digitalizar todo lo que observamos en la naturaleza, en físico. De modo que todos los especialistas o todas las especialidades que intervienen en la elaboración de un proyecto pueden observar, pueden verificar que cada una de sus especialidades
cada uno de los elementos de sus especialidades que participan en un proyecto no se crucen, no se superpongan, y que en tiempo real se pueda hacer la variación antes de la ejecución misma, lo cual realmente ahorra retrasos y disminuye costos, porque actualmente, tradicionalmente, esto solo se ve cuando se está ejecutando la obra, y eso implica un sobrecosto, implica sobreplazos, implica que los proyectos no se cumplan según los tiempos, plazos, cronograma, etcétera, establecidos. ¿Qué significa esta multidimensionalidad? 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. La multidimensionalidad de que hablamos implica ahora que los profesionales, todos los profesionales, no solamente los ingenieros, sino los contadores, los administradores, los economistas, los arqueólogos, etcétera, pero especialmente los ingenieros, por estar directamente vinculados con la ejecución de proyectos de inversión en infraestructuras, entender que la multidimensionalidad del trabajo colaborativo, recuerden ustedes, BIM es igual a trabajo colaborativo. Entonces, tiene que ver con las 3 dimensiones. Hasta hace poco utilizamos el CAD en 2 dimensiones. O sea, hemos traducido en las últimas décadas nuestro tablero que utilizábamos con nuestros lápices, lapiceros, escuadras, lo hemos digitalizado y lo hemos trasladado a un ambiente virtual, que han sido los CAD, especialmente el AutoCAD, para el dibujo y el diseño virtual. Ahora estamos, mediante también diseño virtual, utilización de tecnologías virtuales, desarrollando modelado del entorno, desarrollando una proyección de la logística, la seguridad y la salud, que está teniendo mucho auge, y también se puede lograr el desarrollo de fotorrealismo, animaciones y edición de vídeo a nivel de 3 dimensiones, es decir, una maqueta virtual que nosotros podemos observar, podemos girar, podemos ver en diferentes planos, y que es una de las mejoras que tienen que ver con la tercera dimensión. No solamente las 2 dimensiones de largo y ancho que nosotros podemos ver en los planos desarrollados en CAD, sino las 3 dimensiones. La cuarta dimensión que hemos mencionado está referida a la simulación detallada de la ejecución, a la simulación de las fases del proyecto y al control visual de validación de pagos. Aquí nosotros estamos ya viendo muy sencillamente cómo está referido a los costos. La cuarta dimensión está referida a los procesos de los costos, la determinación de los costos en estas imágenes virtuales, en este trabajo de entorno virtual. La quinta dimensión está referida a la obtención de mediciones para la obtención de costos, la verificación de controles mediante modelos virtuales de construcción y las soluciones de prefabricación. Habíamos indicado, entre la cuarta y quinta dimensión tienen que ver con los costos y los cronogramas, o sea, la gestión de costos y la gestión de cronograma. Entonces, ese es el aporte de estas 2 dimensiones que estamos indicando. La sexta dimensión está referida al tema energético ambiental. ¿Y qué podemos extraer de la sexta dimensión? Entre otras cosas, el análisis energético conceptual, el análisis energético detallado, la certificación de edificios sostenibles y la certificación LED, que significa o que implica proyectos que están en relación con los entornos ambientales y diseños ecoenergéticos. Entonces, está referido, para resumir, la sexta dimensión en los temas y los procesos energéticos y ambientales. Y la séptima dimensión de estos procesos BIM, de estos procesos de trabajo colaborativo, entornos colaborativos, tiene que ver
este tema BIM as Built está referido a toda la documentación que tiene que ver para la operación y el mantenimiento de las infraestructuras, es decir, establecer las actuaciones en la estrategia del ciclo de vida de todo el proyecto, no solamente en la fase de construcción y se liquida y se entrega, sino que tiene que ver, es posible desarrollar a través de estos procesos BIM la operación y mantenimiento de estas infraestructuras. El libro del edificio, el plan de mantenimiento y de soporte técnico y los ficheros de información BIM en formato digital de intercambio. Esta multidimensionalidad que observamos son las posibilidades de trabajo de esta metodologías BIM que se está implementando en el Perú, pero que en el mundo lleva más de 3 décadas desarrollándose hasta el estado actual en que nosotros encontramos y nos sumamos necesariamente a estos procesos. En el mundo, actualmente está en construcción una red BIM en Latinoamérica con países como Chile, Brasil, Uruguay y otros. Observamos nosotros en este mapa mundi como en Estados Unidos, como en el Reino Unido, en Australia, en color rojo son de carácter obligatorio los proyectos públicos, y en Canadá, en algunos países del norte de Europa son con guías recomendadas. Y existen iniciativas público y privadas en América del Sur, en el Asia, es decir, se está trabajando ahora progresivamente y, como repito, desde hace más de 2 décadas en el mundo, en el establecimiento de estos procesos que aceleran, que mejoran, que transparentan las inversiones públicas en cada uno de estos países. En América Latina, el BIM se está aplicando a grandes proyectos, pero no es homogénea. En Colombia se viene utilizando en proyectos privados y públicos importantes. En Chile se cuenta con un plan BIM nacional. Chile nos lleva 2 años de ventaja, y el proceso de adopción de las metodologías BIM es una carrera que se inicia porque los procesos y la tecnología y los estándares están acá y han venido para quedarse, de modo que la implementación es el paso más inmediato que se procesa en nuestros países si es que se quiere hacer desarrollo de proyectos de inversión de envergadura, desarrollo y ejecución de proyectos de inversión que realmente le den sustentabilidad a la vida en nuestro país. En el Perú hay un edificio emblemático, el Banco de la Nación, que ha sido ejecutado con tecnologías BIM. El Hospital de la Policía, PNP Luis N. Sáenz, y la Escuela Técnico Superior de Mujeres de la PNP San Bartolo. El Ministerio del Interior es el primer sector en el cual se ha empezado a ejecutar metodologías BIM. Las grandes infraestructuras está desarrollándose con metodologías BIM y está ya demostrándose a través de la ejecución masiva de estas infraestructuras en el Ministerio del Interior las ventajas del uso en la administración pública. Lo que tenemos con el BIM es que son metodologías de carácter disruptivos que usa recursos en modelamiento, software, equipamiento tecnológico y capacitación. Estos, si no se utilizan adecuadamente, si no se difunden en la proporción adecuada a los profesionales que van a trabajar ya en forma sí o sí en el futuro en el proyecto de inversión, no es posible que se desarrolle aceleradamente como el gobierno está planteando, y por tanto esto implica que se va a requerir profesionales de otros lugares.
Las etapas del proceso de implementación del Plan BIM Perú está establecido en 3 grandes líneas. Y primeramente, el diagnóstico y línea de base, que prácticamente está desarrollada, ejecutada y ha servido de instrumento y de elemento para sobre ese diagnóstico levantar todo el proceso del Plan BIM Perú. El diseño del Plan BIM Perú es la etapa en la cual nos encontramos dotándose a inicios de año de las normas técnicas. Está procesando la normatividad legal para darle sustento a todo este proceso y la implementación del Plan BIM en la tercera etapa, que inmediatamente se estará dando cuando ya se tenga completo las normativas principales. Se está procesando paulatinamente y al mismo tiempo el diseño y la implementación, dada esos cortos plazos que en realidad se tienen para la implementación del Plan BIM Perú. La norma de incorporación progresiva del 8 de septiembre de este año, Decreto Supremo 289-2019, donde se aprueban las disposiciones de incorporación progresiva del BIM, señala algunas definiciones. Ya como todo proceso necesita establecer un diccionario, unas definiciones en la cual se desarrolla este entorno. En este caso, el Plan BIM Perú establece la precisión de qué es el BIM, el Building Information Modeling, qué significa Plan BIM Perú, qué significa el estándar BIM, qué significa el modelo BIM, los niveles de información o desarrollo, el plan de ejecución BIM. Algunas de estas terminologías van a ser necesarias en el desarrollo de los proyectos de inversión, porque como por ejemplo el modelo BIM o los niveles de información o desarrollo van a cambiar el léxico, van a cambiar por ejemplo los procesos de la caracterización de información que requieren los diferentes actores durante el desarrollo de un proyecto. El BIM se define como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio virtual. La ventaja del espacio virtual es que puedes construir, puedes maquetear y puedes observar el bien físico, la infraestructura, sin necesidad de gastar, de construir para después hacer las modificaciones. Virtualmente se pueden hacer los cambios, las modificaciones, etcétera, que se necesita en determinada infraestructura. El Plan BIM Perú, documento de política. El estándar BIM, conjunto de acuerdos, un estándar es un conjunto de acuerdos consensuados, sobre cómo compartir e intercambiar información de manera estructurada. El modelo BIM es la representación digital de los elementos. El nivel de información o desarrollo son los grados de profundidad que puede tener tanto la información geométrica como no geométrica, y el plan de ejecución BIM es un documento en el que se define cómo serán llevados a cabo estos aspectos del modelado. Estas primeras definiciones referente a la implementación del Plan BIM Perú las vamos a encontrar, ojo, en el futuro, en los términos de referencia, en los contratos, en los procesos de convocatoria de los proyectos de inversión pública. Los vamos a encontrar estas definiciones ya inmersas dentro del esquema de trabajo y de definiciones de los proyectos de inversión pública en el INVIERTE-P. Por eso es que las normativas, como hemos visto, han establecido la posibilidad de las modificatorias y de la incorporación progresiva de estos procesos BIM en cada uno de los procesos de contratación, de construcción, de ejecución, de planificación de los proyectos de inversión pública en nuestro país. Los principios sobre los cuales se basa la adopción y usos del BIM: eficiencia, calidad, colaboración, transparencia y coordinación. Estos 5 principios están basados o explicados de la siguiente manera. En eficiencia,
debe asegurar que el BIM genere ahorros. En calidad, las aplicaciones BIM deben garantizar que la infraestructura pública se ejecute acorde con los estándares de calidad. Estamos observando ya en este momento que el Estado viene desarrollando o aplicando diversos estándares internacionales e incorporándolos en las diferentes fases de los procesos de ejecución de inversiones en el Perú. El otro principio de colaboración, la adopción y uso del BIM debe garantizar la máxima participación, comunicación e intercambio de información. Eso es posible ahora con las redes que se incorporan y con el trabajo virtual, desarrollando trabajo sincrónico y trabajo asincrónico, que son aspectos que ya los profesionales de todas las especialidades y especialmente los ingenieros debemos desarrollar ahora, debemos conocer en el futuro inmediato, no es en el futuro dentro de varios años, es dentro de algunos meses, tal vez dentro de unas semanas. La transparencia, la adopción y los usos del BIM debe hacer explícito las diferentes decisiones, es decir, al trabajar todos los actores al mismo tiempo o interrelacionados, todos van a conocer cuáles son las necesarias decisiones que se deben tomar para la ejecución de tal o cual proyecto. Y finalmente el principio de coordinación, que es el elemento fundamental también. La implementación del BIM debe promover e integrar la participación del sector público, privado y la academia, es decir, de todos los tres niveles de gobierno, las empresas del sector privado y las universidades, a fin de garantizar condiciones normativas e institucionales. Esto es importante porque en la ejecución de toda inversión pública participan los tres sectores y eso tiene que darse o se va a dar en la implementación de los procesos BIM. Ahora los criterios y articulación en la incorporación del BIM es la progresividad, las condiciones de la organización, la integralidad y las características de la infraestructura. La progresividad, como ya se ha señalado en las normas, de acuerdo a los plazos en que se ha señalado la implementación del Plan BIM Perú, la incorporación va a ser progresiva. Las condiciones de organización, poco a poco, las entidades o los sectores en este momento que están desarrollando la aplicación progresiva del Plan BIM están siendo instrumentalizados, están siendo dotados de infraestructura, están siendo dotados de capacidades en su personal con la finalidad de que estén en condiciones de desarrollar todos estos procesos de planificación, de desarrollo y de ejecución de trabajos colaborativos. El criterio de integralidad, incorporar información de la infraestructura pública desde sus inicios, asegurando trazabilidad, o sea, seguimiento al detalle y la idoneidad de la información, veraz, información sustentable, sostenible en todas las fases del ciclo de inversión. La infraestructura, se considera la complejidad de la infraestructura pública, el monto de inversión, así como la modalidad de ejecución. Es decir, en la medida en que nosotros estamos observando en todos los medios de comunicación que se están planteando el desarrollo de paquetes de proyectos que son de enorme volumen de inversión y que al mismo tiempo están estableciendo complejidad en su ejecución de esta infraestructura pública, y entonces se está con estos métodos de tecnología, estos procesos BIM, se está atendiendo a realizarlos con el costo, con el menor costo, en el menor tiempo y con la mayor calidad. ¿Cómo va a funcionar la aprobación y la implementación del Plan BIM Perú? Como este plan tiene propósito reducir sobrecostos y atrasos en la ejecución, hacer más eficiente la operación y mantenimiento, entonces se contempla lo siguiente: el diagnóstico de aplicación
permite seguimiento de su aplicación y medir resultados. Las líneas de acción y objetivos prioritarios para la aplicación progresiva del BIM, que ya hemos visto, ya se planteó. La estrategia de implementación de los estándares para el uso homogéneo, que en este momento está en una fase de prospección. La estrategia para el desarrollo de capacidades en el uso del BIM, que en este momento está en la fase de elaboración. La estrategia para la estandarización de requerimientos del BIM, cuyos primeros pasos ya los dio el Instituto Nacional de la Calidad a partir de la aprobación el 17 de enero de este año. Los lineamientos para la incorporación de tecnologías habilitantes, que está en este momento en proceso de desarrollo. La estrategia para la creación de bibliotecas de objetos e intercambio de información, que está en la fase de desarrollo. Las metas de la adopción obligatoria del BIM, que está planteado aún en términos generales ya a través de la norma del Plan Nacional de Competitividad. La estrategia para la comunicación y difusión del uso del BIM, que está en ejecución actualmente. Las primeras acciones para la implementación del Plan BIM Perú implica el desarrollar el marco normativo, que estamos viendo que está bastante sostenible, está bastante fortalecido. Publicar los instrumentos metodológicos para el desarrollo del Plan BIM, que están desarrollándose, están siendo publicados y están en proceso de ejecución, de elaboración. Elaborar el diagnóstico de la implementación de la metodología, está en proceso. Diseñar el plan de acción de corto, mediano y largo plazo en la adopción de la metodología BIM, que está en proceso. Y dar inicio al Plan BIM Perú, que está en sus primeras fases en este momento. Y la implementación del Plan BIM Perú igual está en ese proceso inicial en este momento, del cual es parte toda la normativa y las normas para determinar el marco de actuación tecnológica, de los procesos, de las herramientas y de las metodologías que se van a implementar en este Plan BIM Perú. Se ha desarrollado, está en proceso proyectos de prueba BIM. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en septiembre del 2017, publicitó algunos detalles sobre estos proyectos de prueba que están en ejecución. Como hemos dicho, donde se ha implementado ya con mayor fuerza es en el sector interior, Ministerio del Interior, y se viene ejecutando ahora ya a niveles de los TDR, a niveles de los contratos, a niveles de la implementación más madura en este sector. ¿Qué son los proyectos de prueba BIM? Son proyectos con aplicación o próximos a aplicar el BIM en algunas de las fases del ciclo de inversiones y tienen como propósito observar el desempeño del proyecto, realizar levantamientos de lecciones aprendidas, identificación de buenas prácticas y adquirir conocimientos sobre la forma de cómo aplicar el BIM en los procesos de inversión pública desde diferentes aspectos: el institucional, el normativo, el contractual, el organizacional, el técnico, entre otros. Esto tiene que ver con la ejecución que se viene haciendo ya en este nivel de proyectos de prueba en el sector educación, en el sector salud, y se están haciendo las prospecciones en el sector agricultura con los planes integrales de cuencas, que son ya los anuncios que ha hecho la directora ejecutiva de la Autoridad de Construcción con Cambios. Son 17 cuencas, 5 quebradas y cerca de 9 planes urbanos para las lluvias, para la evacuación de lluvias, el drenaje pluvial de ciudades. A eso, según las declaraciones de la directora ejecutiva de Autoridad de Construcción con Cambio, se van a incluir más de 50 colegios y centros de salud y probablemente otra infraestructura como vial
que podría tranquilamente incluirse en este paquete. Entonces estamos viendo que se está procesando en este momento los proyectos de prueba para la incorporación obligatoria, ¿no es cierto?, en los procesos que se van a desarrollar durante las siguientes meses, sino semanas, ya que estamos a puertas del ejercicio fiscal 2020. El objetivo estratégico de los proyectos de prueba, los resultados de la aplicación servirán para obtener aprendizajes y hacer ajustes en la fase experimental de aplicación del BIM, así como para generar insumos para el diseño futuro de proyectos pilotos. Y específicamente, los proyectos de prueba BIM buscan monitorear el desarrollo y el desempeño en la aplicación del BIM, identificación de dificultades y apoyo técnico en su resolución, levantamiento de lecciones aprendidas, identificación de buenas prácticas y generación de aprendizaje, validación de procesos, procedimientos y estándares e instrumentos de análisis. Es decir, está ya la base normativa está definida, están abiertas las posibilidades dentro de los esquemas, diferentes esquemas de intervención de los proyectos de inversión en el Perú, vale decir, desde las definiciones técnicas normativas en nuestro país, abiertas las posibilidades para la incorporación dentro de los sistemas de contrataciones del país, dentro del sistema de adquisiciones, dentro de los sistemas de desarrollo de proyectos a través del INVIERTP y en la implementación propia dentro de cada sector. Primero, como se ha señalado, va a ser a nivel de gobierno central, a nivel de los sectores y sus entes adscritos, y luego se desarrollará a nivel de gobiernos regionales. En este momento se viene desarrollando ya a nivel del gobierno regional del Cusco la implementación BIM con modelos de desarrollo a nivel de piloto, y parece ser que se viene estableciendo los puentes para desarrollar con un segundo gobierno regional en el país. La tercera etapa será desarrollarlo a nivel de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Como conclusión de esta primera parte, de este primer video del Plan BIM Perú, significa que los profesionales de todas las especialidades, y especialmente nosotros los ingenieros, tenemos que adaptarnos ahora a los nuevos esquemas de trabajo colaborativo, a conocer y a implementar lo que significa el BIM en nuestro país. Esperamos que esta primera entrega del video del tema BIM Perú sea del agrado, haya sido del agrado de ustedes, y cualquier pregunta pueden consulta, agregados, comentarios, hacerla al correo electrónico que figura en esta presentación, gvs051@gmail.com. Totalmente agradecido de su audiencia y hasta otro momento.